¿Qué ha habido, gente de YouTube? Bienvenidos a este su canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo registrarse en iBanco paso a paso. Muy bien, pues comencemos. Muy bien, primero tenemos que descargar la aplicación de la Play Store o en la Apple Store y la abrimos. Bien, aquí tenemos los términos de iBanco. Le damos en estoy de acuerdo. Le vamos a picar donde dice quiero ser cliente y le damos permiso de acceder a nuestra localización. Muy bien, ahora vamos a ver los productos de iBanco. En este caso le vamos a dar clic en cuenta E, contratar ahora. Bienvenido a iBanco. ¿Tienes pendiente una contratación o ya tienes una cuenta? Pues nosotros le vamos a dar en crear cuenta. Muy bien, en esta parte nos va a pedir nuestro correo electrónico y número celular. Bien, le damos en acepto términos y condiciones y pulsamos en crear usuario. Ahora nos va a mandar un código a nuestro celular que proporcionamos anteriormente y escribimos el código y le damos en continuar. Ahora nos pide que confirmemos nuestro domicilio. En este caso tenemos que asegurarnos que todos nuestros datos sean correctos y verificar que coincida con nuestro domicilio actual y le damos en continuar. Registramos tu información. Ingreso mensual antes de impuestos. Luego seleccionamos nuestro perfil laboral. Pondré negocio propio y seleccionamos nuestros niveles de estudio. Quiero recordarles que todos somos diferentes, entonces todos pondremos cosas diferentes. Les recomiendo mucho no mentir, ser sinceros, ya que son temas financieros y no es muy recomendable mentir, entonces le damos en continuar. Conoces tus opciones. En este apartado se nos ofrece la opción de poder seleccionar dos tipos de tarjeta, la física y la virtual. Ya dependerá de cuál tarjeta quiera usted. O pues en mi caso vamos a seleccionar la tarjeta virtual y autorizamos el uso de nuestra ubicación. Muy bien, chicos, en esta parte nos va a pedir que firmemos el contrato y aceptamos términos y condiciones. Si les interesa pueden ver el contrato y leerlo. Y nos aparecerá que nuestra solicitud ha sido terminada y que nos mandarán un correo electrónico de confirmación. Muy bien, chicos, ahora vamos a iniciar sesión con nuestro usuario o nuestro número de celular e ingresamos nuestra contraseña. ¿Quieres utilizar tu huella digital? Le damos que sí y aceptamos términos y condiciones de nuestro contrato y le damos en acepto. Consulta tu dinero disponible, así como tu dinero y tus ahorros. Evalúa tu salud financiera y recibe un diagnóstico y tips para mejorarlas. Con un movimiento de las tarjetas podrás revisar detalle a detalle de cada una fácilmente. Le damos en continuar y listo. Como pueden ver, ya estamos registrados correctamente en iBanco. Ahora podemos ver varios apartados que nos proporciona la aplicación. Si quieren que haga un video explicando cada apartado, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios de este video para que les muestre cómo usar las inversiones, cómo depositar dinero, así como retirar dinero. También voy a solicitar la tarjeta de crédito para que puedan saber exactamente el uso de esta. En la descripción de este video les dejo una lista de reproducción que estoy haciendo con todo lo relacionado con iBanco para que puedan checarlo, así como el link de registro en la parte de descripción de este video para que se registren con mi código. Bien, sin más, no olviden suscribirse y dar like a este video. Si necesitan ayuda con algo, me pueden dejar sus dudas en la caja de comentarios de este video. Suscríbete porque se vienen más videos sobre finanzas personales y cómo generar dinero por internet. Sin más, cierro sección.